Hola gente de YouTube, ¿cómo están? Bueno, este es un segundo video que hacemos con nuestro colega Lucas Llano para más o menos hablar de otros puntos que vienen, algunos temas que vienen en común con el video anterior, pero nos vamos a centrar un poquito más en lo que es el plano religioso, porque hay algunas cuestiones que por ahí a algunas personas les puede interesar, que justamente es sobre la crisis que está pasando en la iglesia en relación con la fraternidad San Pío X, que pueda haber un quiebre o un cisma, un nuevo cisma. No voy a entrar de lleno justamente a la polémica o a los temas en concreto, porque son para mí temas muy internos de la iglesia, y yo la verdad estoy un poquito afuera de la iglesia, entonces la verdad que no me interesa esa riña política, esas discusiones políticas que tienen internas, que la verdad que a mí no me afecta en nada, pero bueno. Quería hablar un poco de eso porque, bueno, por ahí a alguna gente le puede interesar y obviamente hay personas que obviamente no creen en Dios o tienen sus propias creencias y no están totalmente alineadas con el cristianismo o con el catolicismo. Y bueno, uno de los puntos, por ejemplo, es por ejemplo el origen de las dinastías. El origen de las dinastías. Uno piensa obviamente que en realidad es un gobernante que quiere ser rey y que no se quiere ir más del poder. Pero nadie puede hacer eso, obviamente, si no tiene el aval del pueblo. Por ejemplo, en una democracia, como ha pasado, por ejemplo, en Roma, cuando cuando estaba la República de Roma, en donde el cónsul era elegido por un periodo, creo que si no me equivoco, un año, y después elegían a otro. ¿Qué pasó? Cuando llegó Julio César, él se quedó en el poder, no se fue más. Entonces uno podrá decir, no, el tipo decidió quedarse en el poder y como tenía el ejército, ejerció por la fuerza la voluntad de quedarse en el poder, pero en realidad si uno así superficialmente lo analiza, uno pensará que fue así, pero en realidad no podía hacerlo obviamente si no tenía el aval del pueblo y sabemos perfectamente que tenía el aval. Y en una república pasó. ¿Y cómo surge una dinastía? Cuando el pueblo dice, se enamora de un gobernante o se aferra a un gobernante y no quiere que ese gobernante se vaya nunca más del poder y lo banca a muerte hasta las últimas. ¿Y qué pasa? ¿Quién lo va a suceder a ese gobernante? A alguien que él haya designado como su sucesor, y si no lo ha hecho, obviamente por cuestión de naturaleza, la gente va a preferir algún familiar de él, puede ser el hermano, puede ser un primo, puede ser el hijo, puede ser un nieto. ¿Por qué? Porque de forma natural siempre alguien de la familia, uno le encuentra un parecido con el líder y pensará obviamente que va a seguir la misma línea, que va a ser igual o mejor o parecido. Entonces bueno, así surgen las dinastías obviamente. Y esto en realidad obviamente que viene del pueblo. Porque si un pueblo tuviera valores democráticos, obviamente diría, bueno, tu tiempo ya se acabó, ya no rendís como rendías antes, entonces vamos a poner a otro dirigente, como por ejemplo pasa en los equipos de fútbol, cuando un técnico ya no rinde, se le da de baja y se busca un técnico nuevo. O un jugador, por ejemplo, cuando ya cumplió su edad y ya no rinde, obviamente que nada, se lo despide y se lo sustituye por un nuevo jugador. Y esto es así. Y no quiere decir que un jugador que lo va a sustituir va a ser un hermano o va a ser un hijo. Igual el técnico. Entonces, bueno, si uno usa esa filosofía, y estamos hablando de una meritocracia, porque la democracia debe ser una meritocracia, en realidad la lógica sería que si un dirigente cumplió su etapa, debería ser después sustituido por otro dirigente nuevo, sin que tenga que tener, ¿cómo podríamos decir? Eh, Estrictamente relación familiar con el dirigente que estaba anterior, o incluso una relación, eh, digamos, de vínculo personal. Directamente se elige un nuevo dirigente por sus aptitudes y así de simple. Porque, bueno, si viene en la democracia, esto es una cuestión de votación,
si uno elige un dirigente nuevo, en realidad también no debería ser solo suerte, sino debería ser también una demostración de aptitudes, obviamente, que el pueblo diga, no, sí, la verdad, vamos a elegir a este tipo porque este tipo es bueno. Entonces, bueno, esas cosas por ahí en la democracia te tendrían que arreglar, obviamente, porque, bueno, a veces que te aparece un sujeto de la nada y, bueno, no sabés a quién votar y nada, votar al menos malo o algo así. Eso es lo que hace la gente, pero cuando un dirigente está en el poder y de cierta manera ha cautivado al pueblo, el pueblo tiende a bancarlo hasta sus últimos días de vida, cuando incluso ya el sujeto ni siquiera es apto para el poder. Entonces, bueno, así surgen las dinastías y esto justamente la causa es el pueblo. ¿Y por qué no funciona así un sistema político y no igual que un equipo de fútbol? Porque un equipo de fútbol está compuesto por personas que tienen conocimiento técnico, están capacitados y obviamente que no se van a ir por estas cuestiones de afinidades y por la moral obviamente de la gente, ¿cierto? Del pueblo en general, como le llamaban algunos filósofos, la plebe o bueno, muchas formas que han llamado por ahí el pueblo de forma vulgar. Entonces, bueno, a veces la gente no está muy mentalizada en estas cuestiones y directamente tiende a generar estas dinastías de reyes, dictadores y bueno, esto ha pasado y pasa y sigue pasando y creo que va a seguir pasando porque bueno, obviamente la gente no tiene la capacidad política o técnica para poder obviamente generar una meritocracia como corresponde en un país. Ahora respecto por ejemplo a la crisis de la iglesia, la fraternidad San Pío X está diciendo obviamente que la culpa de la crisis del cristianismo o del catolicismo es por lo que se realizó el Concilio Vaticano II. Pero en realidad, si uno se pone a revisar, en realidad la crisis no fue antes del Concilio Vaticano II, sino tras el Concilio Vaticano II. Porque estamos hablando de una sociedad que en realidad se está separando de la religión. Y esto ya se viene gestando desde el siglo XVII, el siglo XVIII, entonces no tiene absolutamente nada que ver con el Concilio Vaticano II. O sea, la iglesia podría haberse quedado en el Concilio de Trento y nada, se está volviendo como algo de nicho. Podría conservar su gente, ¿cierto? Con misa en latín, qué sé yo, por ciertas costumbres, etcétera, etcétera. Y nada, lo mismo podría perder fieles la iglesia, podría quedarse como algo, como un dinosaurio ahí, que lo contemplan desde afuera, como una reliquia del pasado, y eso no podría implicar de ninguna manera que se siga, digamos, expandiendo el catolicismo, sino todo podría haber pasado lo contrario, que es que se siga obviamente retrocediendo en fieles y bueno. Entonces bueno, ellos plantean esa situación y la plantean en la iglesia, están en todo su derecho, obviamente, pero bueno, obviamente lo que está pasando ahí es muy similar a lo que pasó en la Reforma Protestante con Martín Lutero, porque Martín Lutero obviamente denunciaba algunas corrupciones, algunos cambios que habían habido en la iglesia que le molestaron y bueno, y él se paró obviamente frente a la iglesia, hizo su denuncia y eso dio lugar obviamente a la iglesia luterana y de ahí hubieron más divisiones y dio lugar a otras iglesias como la iglesia calvinista y etcétera, etcétera. Entonces bueno, obviamente la fraternidad San Pío X dice no, nosotros no somos como Lutero porque nosotros nos quedamos en la iglesia, pero en realidad prácticamente el reclamo es muy parecido al de Martín Lutero. Y bueno, y respecto por ejemplo a cuestiones dentro de la religión que yo he estado observé por ejemplo algunos argumentos de judíos que se han convertido al cristianismo y de cristianos, por ejemplo, incluso religiosos. Estamos hablando de gente que tiene los hábitos, que los han abandonado y se han obviamente ido hacia otra forma de concepción de la vida y sin abandonar a Dios y lo que consideran, por ejemplo, algo más, una relación más plena con Dios. Por ejemplo, el caso de un judío que se va hacia el cristianismo, los argumentos que esboza obviamente son discusiones muy antiguas,
uno lo escucha y está, digamos, planteando contextos como si fueran de hace 2000 años atrás. Y la verdad, nada, porque es una religión que se ha quedado mucho más atrás que el cristianismo, y ellos obviamente, bueno, están saliendo del judaísmo, entrando al cristianismo, un proceso que sí vivió hace 2000 años atrás. Hoy en día los cristianos en realidad lo que se están planteando es si realmente la religión es el camino hacia una relación plena con Dios. Por ejemplo, vi un video de una monja que decía que ella había encontrado a Dios y entró al convento pensando que iba a ser una relación mucho más fluida, más intensa, y se dio cuenta que ahí no sentía a Dios. Tuvo un tiempo, se salió y dijo que volvió a sentir otra vez la presencia de Dios cuando formó una familia, y decidió obviamente no inculcarle a sus hijos las creencias católicas, sino dejarlos con su libertad para poder elegir lo que ellos quieren creer o no. Así que bueno, una forma distinta que Occidente está tratando obviamente las cuestiones religiosas, en donde mucha gente yo escucho, por ejemplo, que te dicen creo en Dios y nada más, no creo en libros, directamente para mí la naturaleza o la realidad o la naturaleza misma es una forma de expresión del propio Dios y no un texto que no sabes por quién fue escrito. Entonces hay un avance, por ejemplo, podríamos decir más adelante, más hacia el futuro, que el proceso que está viviendo el judío, que se está recién descubriendo a Cristo. El otro tema es, por ejemplo, la Biblia. Cuando nosotros decimos, por ejemplo, quién es el más malo de la Biblia, y uno pensará que es el diablo, pero si uno, por ejemplo, empieza a ver a quienes se le acreditan la mayoría de los crímenes, y justamente se van a sorprender, y es a Dios. Es Dios el que más veces se lo cita cuando ha mandado a cometer ciertos actos de violencia, crímenes. Esto para algunos puede ser un poquito, les puede sonar chocante, pero es así. Al diablo directamente lo que se le cita es lo que es tentar y nada más, pero no, prácticamente no hay citas, no se encuentran. Bueno, probablemente tal vez pueda encontrar una o dos o ninguna en la cual él mande cierto a alguien a cometer algún crimen. Eso no figura, se lo ve como un ser más benévolo en ese aspecto. Incluso Dios se lo relaciona más con la responsabilidad moral y el diablo con la responsabilidad moral. ¿Por qué? Porque generalmente cuando la persona que se centra en Dios, directamente todos sus actos los pone a cargo de Dios directamente cuando va a cometer algo, ¿cierto? En cambio, con el tema del diablo, por ejemplo, ya la responsabilidad recae sobre uno mismo y es más consciente de la situación. Por ejemplo, si alguien dice, nada, he ido a matar allá un montón porque Dios me mandó, o nada, justifico a Dios, me justifico en Dios y por eso lo hice, o cometí los males, pero Dios a mí me ha abrazado, me ha perdonado. Entonces cuando alguien está, por ejemplo, dice, no, yo no sé, de repente, no sé, me justifico en Satanás, por decirlo, algo que poco uno puede escucharlo, y ya obviamente que todos los actos son totalmente individuales, ¿cierto? O sea, ¿qué quiero decir con esto? Que, bueno, no quiero profundizar mucho porque son cuestiones muy filosóficas, pero creo que me fui un poquito lejos, pero bueno. El tema es que justamente los políticos, como el caso de Estados Unidos, que ha salido justamente Donald Trump en su gobierno, a justamente empezar a decir que es una nación de Dios, que su gobierno es un gobierno de Dios, y está iniciando guerras por todos lados, y vuelve a hacer exactamente lo mismo que figura en la Biblia y que ha pasado incluso en la Edad Media, ¿cierto? Entonces digo yo, ¿por qué si va a cometer crímenes que supuestamente son malos, por qué directamente no se nos acredita a su propia responsabilidad en todo caso? O si no, para más, decir, bueno, estoy haciendo las cosas que el diablo quisiera que hiciéramos, que son las cosas malas, cosas que no lo hace. Pero bueno, estas son las cuestiones que nosotros encontramos en libros como la Biblia, que parecen más humanos que divinos,
Y bueno, más o menos aquí quería cerrar, he hablado varios temas. No sé si Lucas quiere darnos un par de paneos sobre los temas. Más o menos para repetírtelo. No sé si lo has escuchado y te queda más o menos claro. Sí, sí, dentro de todo entiendo más o menos la línea por la cual vas. Bueno, igual, antes que nada, gracias por la invitación. Estamos nuevamente acá tratando de discernir algunas cosas, cuestiones de, bueno, en este encuentro improvisado que nos encontramos y me dice, che, ¿te animás a venir a hacer un video? Bueno, así que, bien, en primer lugar, yo lo que creo es que cualquier cosa que uno analiza en función de los tiempos, de la civilización histórica, creo que es interesante entenderlo desde el punto de vista de la hermenéutica. O sea, uno tiene que... Hay cosas que muchas veces son contradictorias si uno piensa en el pasado y trata de adaptarlos al presente, como muchas personas, bueno, hablaste de la Biblia, de las religiones, yo creo que por ahí hay cosas que, que superan la pretensión de un ideal, cuando el monstruo de la realidad social es mucho más fuerte. Entonces, desde el punto de vista de una concepción eh, teologal del cristianismo, podríamos entender un montón de aspectos que muchas veces no se hablan en un nivel serio, quizás, por lo menos desde el punto de vista que lo entiendo yo, eh, desde lo que implica un compromiso con una realidad profunda basada en la fe, del amor al prójimo, de entender la vida de la luz, algunos lo refieren así, pero bueno, eh, en definitiva sí, hay muchas contradicciones que por ahí uno, cuando se hace un planteo sobre el poder de la Iglesia y sobre la Iglesia Católica Romana, eh, en estos tiempos y el proceso que hubo después del Concilio Vaticano II hasta ahora, que hizo con la intención de precisamente eso, evitar la apostasía y todo lo demás. Eh, yo creo que bueno, como todos los temas que tratamos acá son temas muy complejos, que un solo tema de eso debería encerrar el análisis de un video, porque si no uno se escapa y va y viene y son temas muy profundos, que hay que estudiarlos también antes con más profundidad para poder tener un poder de síntesis más claro, para que la gente no se enríe con nosotros. Claro. Pero yo veo eso, que primero que nada, sobre la fe cristiana y en general, eh, bueno, vos hablaste sobre la Iglesia Católica Romana, hay una cosa que, bueno, que se pone en debate sobre esta realidad del poder, pero como bien decías vos, hay cosas que vienen desde antes. O sea, desde la Edad Media hay un proceso social complejo, ¿no? También la influencia de las nuevas oleadas filosóficas, el proceso sociocultural mundial, después la globalización, etcétera, etcétera, etcétera. Y citaste cosas de la política también, haciendo referencia a Donald Trump, que tienen que ver todo. Yo creo que el hilo conductor, y hablaste de la democracia, yo creo que el hilo conductor que tienen todas las cosas muchas veces tiene que ver con la corrupción. La corrupción vista de un punto de vista de ir a lo concreto y a la esencia de la cuestión, como se puede ver más gráficamente en el fútbol, como decía vos. O sea, en el fútbol vos decís, es simplemente que también hay corrupción, pero
hay cosas más específicas que funcionan de una determinada manera. Es decir, funciona que la gente observando un partido y están viendo que el tipo juega mal y bueno, no rinde, o el técnico no rinde, o lo que sea, bueno, sale porque es la competencia. No. O sea, funciona así, es más básico. Quizás en la sociedad, hablando del punto de vista de la democracia, los gobiernos o las religiones, es mucho más complejo, porque engloba un montón de variables mucho más amplias. Pero si viene al caso, yo creo que en síntesis, la democracia ha dado lugar a un montón de aspectos en donde la libertad del individuo elegido para tener gobernabilidad trae consigo también las tentaciones de la, es como decir la meritocracia, pero hay un montón de cosas que no se ven, es como una relación, las relaciones de pareja, que también eso es un tema de debate, que es si está bien la monogamia o no está bien, bueno, pero es una cuestión cultural. ¿A vos qué te gustaría? ¿Tu mujer que está con vos nomás, o que no, que el otro, lo que hace el otro, lo que no hace el otro? O bueno, es toda una cuestión que también desde un punto de vista filosófico uno puede entender como un contrato de pares en donde lo ideal sería el respeto de la igualdad, ¿no? No. Pero bueno, eso trasladado a la sociedad toda, y precisamente eso, el tema de la democracia, vos tenés también un tema interesante. Es decir, hay gente que hoy habla también, mucha gente que están hablando sobre Videla, por ejemplo, que antes era mala palabra. Hoy en día Videla, hay mucha gente en internet diciendo ojalá viniera Videla, por ejemplo. Y no es porque sea un sector, hay gente que quizás pensaba eso antes, pero después de ver o de taparse cosas sobre la corrupción política que estuvo siempre, porque siempre estuvo, porque me acuerdo que antes decían roban pero hacen, y yo dije, pero ¿por qué? Tenés que robar. O sea, ¿dónde está el chiste acá? ¿Entendés? O sea, entonces, cuando vos tenés un sistema corrupto, es que está todo corrupto, porque esto comienza a transformarse en una máquina. La democracia pasa a ser una mafia. O sea, la democracia no existe ya. ¿Entendés? Entonces, ahí es donde en un caso extremo se requieren medidas extremas. Es como lo que se planteaba sobre la política, es decir, sobre Donald Trump. Hay aspectos que unos pueden decir que les parece bien, otros que les parece mal, pero bueno, ¿qué sucedería si desde otro lado estuviesen haciendo lo mismo o desde otra manera? La mala administración del gobierno, uno dice, bueno, estos tiran una bomba y matan a 10 personas. Y a veces uno no hay una guerra silenciosa también que ha existido siempre sobre las malas decisiones. Es decir, si vemos a un gobierno como una familia, un padre que de repente se le ocurre ir a tomar al bar y se mueren los hijos, bueno, y de repente uno se enfermó, un niño y se murió, bueno, uy, qué desgracia. No fue una desgracia, en realidad fue responsable el padre, porque si se hubiese anticipado. Bueno, lo mismo con la sociedad, es decir, hay malas administraciones que directa o indirectamente han generado la muerte de un montón de personas, en un gobierno, en otro, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, y esa falta de humanización sobre distintas cosas, distintos aspectos complejos que hacen a la sociedad, en donde si tenés un sistema que funciona, no vamos a decir que funciona mal, o sea, sino que está sumergido en la corrupción, vamos a decirlo así, es muy difícil que lo cambie una persona o dos o tres, porque es un monstruo. Y después esto de las élites, ¿no? que antes, hace 10 años atrás, cuando uno hablaba de las élites que gobiernan el mundo, la gente pensaba, esto es un paranoico, está hablando,
estupideces, Claro, ve Matrix, se cree Matrix, se cree la Matrix. Hoy en día todo el mundo habla de eso porque ya se entiende de que es así, o sea, van uniendo cabos y la gente va entendiendo que se ponen a razonar la complejidad global. Entendés que tiene que haber un hilo conductor en donde hay personas que están por encima de los gobiernos, etcétera, y que mueven los hilos porque tienen el poder para hacerlo. Ah. Y lo hacen a su favor o se reúnen en sus casas, tienen sus reuniones en donde también mueven, planean quizás las agendas para que sus negocios funcionen mejor, o porque tienen una inclinación en particular hacia una filosofía determinada, y bueno, y muchas etcétera, que quizás nosotros que estamos acá quizás gozamos del privilegio de no tener toda esa contaminación, porque en definitiva todas las personas, sean de élite o sean una persona analfabeta del campo, que no, todos somos humanos en definitiva, y estamos propensos a también, según la actividad que realicemos, a determinadas, no sé decir tentaciones para no confundir con el aspecto religioso o moral, ¿no? Porque hay expresiones que son muy profundas, y lo que yo quiero decir quizás se escapa a lo que en realidad el común de la gente entiende, y no quiero utilizar las palabras incorrectas, pero me parece que hay mucho por entender de lo que está pasando, y bueno, no me quiero ir más allá porque ya hablé demasiado, pero en definitiva, si no se termina de raíz con determinadas cosas, a la larga todo explota en un estallido por el malestar social. Y bueno, es interesante que todas las cosas sucedan, porque en el proceso hay muchos que dicen, no, todo es una mierda, perdonando la expresión, ¿no? O todo, o ven todo oscuro, todo es mentira, pero es como decía, no sé si Becker, decía no me acuerdo del autor, decía que el ser humano es capaz de lo peor y lo mejor, ¿no? O sea, como que tenemos esa naturaleza de ser, de poder ser la versión más bonita, con las virtudes más sanas, para hacer cosas fantásticas por la humanidad, por la sociedad, por el progreso, por el bien común, etc. Y al mismo tiempo ser capaz de lo peor. Entonces esa disyuntiva, no es todo, ni todo color de rosa, ni todo está mal. O sea, es decir, hay un proceso necesario en la sociedad. Lo interesante es pensarlo, es decir, es sentarse, esta reunión, es pensarlo, es buscar no el juicio de todas las cosas que no compartimos, porque eso también es un desafío de la sociedad actual. Todos los grandes prejuicios y las banderas, que yo soy de derecha, que vos sos de izquierda, que el otro que es de no sé qué, que sí, pero está bien la identificación, pero porque vos seas de Boca y el otro sea de River, te tienen que matar. O sea, hay una cuestión necesaria dentro de la educación en donde nuestra cultura debería ayudarnos a entender que en el otro hay un ser humano, y que más allá de la pasión por algo, el sentido profundo de lo que se está haciendo en realidad tiene una finalidad, que le estamos dando un lugar inadecuado dentro del fanatismo. Entonces creo que esos son los condimentos que destruyen toda esta escena apocalíptica, digamos.
O sea, que construyen la escena apocalíptica, mejor dicho. Por eso, si vamos para cerrar, digamos, yo creo que me parece a mí que lo importante de todo esto es eh, el diálogo, el entendimiento. Tenemos acceso a toda la información, o no sé si a toda, pero tenemos acceso a gran parte de la información y a entender determinadas cosas con cierta profundidad, con el desafío de evitar las banalidades que están al alcance de la mano dentro del prejuicio colectivo y la intolerancia hacia lo distinto. Ah. Yo creo que es dentro de esa, hablando del inconsciente colectivo, ¿no? Es decir, si tenemos la posibilidad de poder reinterpretar la realidad sin estar pensando en que estamos viendo un partido de fútbol, cuando en realidad eso es esparcimiento, porque después vos vas a tu casa y tenés a tu hijo, o tenés a tu familia, o tenés que ir a trabajar, y sí, pero está bueno porque los tipos se pegan un saque y están bien, pero es esparcimiento, o sea, eso no es la realidad. Entonces, de repente, ese desafío no colectivo de si queremos una sociedad estupidizada totalmente, o si queremos una sociedad que tienda a esto que estamos haciendo nosotros, por ejemplo. Eso es lo interesante, me parece, para poder redefinir, aunque me fui del tema, ¿no? Redefinir cuestiones, porque esto también es lo que da que hablar cuando se habla de la Iglesia romana, de la Iglesia Católica Romana, porque ¿cómo puede hacer un planteo o un replanteo de por qué hay una crisis si desde el punto de vista de la teología y de la espiritualidad es el Espíritu Santo lo que genera el desarrollo de la masa humana colectiva, ¿no? Es decir, ¿qué es lo que dijo Jesucristo? O sea, ¿cómo los conocerán? Por cómo se amen los unos a otros. Por eso se darán cuenta de que son mis discípulos, les dijo. O sea, entonces, si vamos al punto, ¿por qué hay un nivel de extremo de repulsión hacia lo diferente? Y bueno, y ahí entra también el planteo sobre el Concilio Vaticano II. O sea, también si las nuevas normas aplicadas, que son las que se reutilizaron y bueno, que tuvieron su punto culminante, creía yo, con el Papa Francisco, y bueno, y ahora se ha redoblado la apuesta hacia el conservadurismo un poco más con el Papa actual. Pero volvemos a lo mismo, es decir, son distintas formas de cuestiones fundamentales donde hacen una realidad espiritual. Es decir, yo creo que, como decíamos antes, ¿no? El tema de la hermenéutica, es decir, uno puede reinterpretar una realidad que uno está leyendo una Biblia que la escribieron personas. Si lo vemos desde el punto de vista de la fe, muchos creemos, ¿no?, que lo hicieron personas inspiradas por Dios, por un fin, etc. Pero como bien decías vos, es decir, en el Antiguo Testamento está escrito el tema del Señor de los Ejércitos. Bueno, y bueno, por el punto de vista de la teología, un cristiano te rebatería eso y te diría, sí, no, pero Jesucristo vino a hacer nuevas todas las cosas y vino a traernos la verdad sobre Dios que antes no se sabía. No. Y te mostró eso. Pero bueno, ahora bien, si lo replanteas hacia el presente con cómo están funcionando las cosas, está bien. No voy a ir al pesimismo de decir que todo está mal, porque todo está mal, pero hay que hacer un replanteo también de un montón de aspectos, porque si vos decís, yendo a un caso puntual, que por ahí está en tela de discusión, pero no es la causa de todos los males, por ejemplo el celibato,
que vos decís, bueno, una persona que lo tenés ahí, o sea, yo que estaba en la iglesia, hice experiencias de fe y creo que el celibato existe, que es posible y bueno, de hecho los monjes budistas no es exclusividad del cristianismo, es decir, hay muchas religiones que lo practican y que lo llevan bien, pero hay condiciones de vida que también son necesarias para llegar a un lugar y no todas las personas están en condiciones de hacerlo. Más allá de eso, podemos entender la realidad humana como una cuestión donde lo fundamental está en lo que entiendo de la teología cristiana es que, ¿no? O sea, está en tu corazón, porque el ser humano complejo se equivoca, pero te puedes mentir a los demás, pero no te puedes mentir a vos mismo, ¿eh? Bueno, pero vivimos en ese caos constante todos los seres humanos. Hay una santa intención del alma y como decía Teresa de Calcuta, que de buena intención está hecho el camino al infierno, pero yo no me refiero a esa expresión en sí, sino haciendo alusión a eso, sino a la santa intención del alma, de la búsqueda de la verdad y en el desafío de ordenar nuestras pasiones frente al caos que a veces por intentar hacer un bien estás haciendo un daño terrible. Las crisis de las iglesias que se oyen las unas a las otras y se justifican en sus estructuras internas, eclesiásticas. Entonces vos ves esas grandes contradicciones en donde se entiende de que el fin último no se está observando. O sea, es más fácil escudarse en las estructuras, que es como cuando hablamos del fútbol. O sea, el fin último es que porque vos sos ser humano que vas a tu casa después, no. Pero claro, estuviste en la cancha y te mataste con el otro tipo, o mataste a un tipo o lo que sea, o sea, y se mataron porque eran de equipos diferentes, o sea, bueno, yo no soy tan futbolero de ese nivel, pero quizás uno diría, un futbolero, perdón, me diría, no, pero vos no entendés la pasión. Yo entiendo la lógica como la misma lógica de que no puede un cristiano con otra religión matarse. O sea, está bien, hay religiones que justifican eso, No. como vos bien decías, o sea, en otras épocas. Bueno, No, que lo siguen haciendo. y lo siguen haciendo también. Sí, sí, sí. Pero bueno, yo creo que hay un fin último. O sea, un fin último que necesita ser discernido. Es decir, yo creo que hay mucha riqueza en la coexistencia de la sociedad. No sé si está bien decir que todo está podrido, pero muchas veces uno, o la mayoría de las personas, aunque no lo digan, como hace, no sé si 10 años atrás, sí roban pero hacen, y lo sabemos todo, pero bueno, yo dije, bueno, yo doy un paso al costado, porque no puedo entrar a ese sistema así. Y si el sistema está podrido, menos, porque yo así, o sea, entonces es difícil porque muchos hablamos porque es muy chistoso esto, porque muchos hablamos sobre por aquel, sí, porque el que es presidente o la otra que era presidente o lo que no sé, pero claro, hay que estar también ahí y no estoy justificando, ¿no? Pero a lo que quiero llegar es que todos quieren ser Michael Jackson, pero habría que preguntarle a Michael Jackson si todo su sacrificio por ser el mejor valió la pena, o si el tipo, quien lo consuela cuando él estaba solo en su casa llorando, o lo que sea. O sea, vamos a cuestiones que es lo que hablábamos antes, ¿no? sobre la realidad de muchos aspectos mal interpretados sobre la realidad del otro, ¿no? O sea, muchas veces queremos lo que no tenemos y no sabemos qué hay detrás de lo que no tenemos. No. Entonces, pero bueno, me fui mucho del tema. Pero bueno, en definitiva yo creo esto, que
la sociedad en general, visto de cualquier punto de vista religioso, cultural, no discierne el concepto de banderas porque quizás no le da más la cabeza a la sociedad porque estamos fanatizados con la necesidad esta de la euforia que te genera un partido político, una camiseta de fútbol, una religión. Y está bien pertenecer, es necesario, el ser humano necesita. Y también hay un poder en eso también, que lo queremos interpretar místicamente hablando, en todas las cosas, de la reunión, ¿no? También cada iglesia hay un ángel distinto, ¿no? que cumple una función específica, una guerra espiritual. Pero bueno, nuestra humanidad tiene eso, o sea, no podemos negar nuestra oscuridad, ni tampoco nuestra luz, somos eso, ¿no? En ese proceso de conciliación del ser humano también está el proceso de conciliación de la construcción de una sociedad mejor, quizás. O sea, es necesario pensar, pero también es necesario quizás también hacer un clic interior en todo el proceso de todo lo que la mayoría de los que estamos en este contexto social hoy en día sabemos, la mayoría, porque la mayoría saben básicamente que el sistema es corrupto. O sea, pero no es corrupto de hoy, es corrupto de antes, de la época también de médico que se pegó un tiro para Valoro. O sea, bueno, ves grandes personajes que también quisieron hacer algo bueno y el sistema se lo también comió. Luego decís, ¿quién es responsable de eso o quién fue responsable? Bueno, la única realidad es que la lucha de poder, ¿no? La lucha de los poderes que controlan una cosa o controlan otra. Y quién controla la prioridad fundamental, porque todos se paran a cantar el himno y todos juran con la mano en una Biblia y después van a una iglesia y después reciben por el otro lado. O directamente no se confiesan de la religión oficial del país, que es el catolicismo, y lo mismo terminan, ¿cierto?, participando de un Te qué sé yo, por cuestiones políticas y sociales. Y sí, el protocolo. Nah. Pero bueno, en definitiva yo lo que creo, o sea, es la hipocresía dentro todo el sistema al cual pertenecemos, porque vamos y compramos, pagamos impuestos, pertenecemos y lo que hablamos antes, o sea, que hablábamos sobre la sociedad y que, no sé, hace 10 años atrás lo mismo que salían en la televisión golpeándose, cortándole las polleritas, que se lleva ahora después son los más feministas del feminismo, ¿no? Claro. Y no puedes hablar mal ni hacer reírte de nada que esté en contra del status quo actual, si está bien expresado. Sí, está bien. Así que bueno, para ir cerrando, bueno, yo más o menos haciendo, ¿cierto?, una acotación, porque hacíamos referencia obviamente de la falencia de un sistema democrático. Bueno, sabemos que no es perfecto, pero bueno, mi experiencia personal como haber sido dirigente de una unión vecinal, bueno, yo me di cuenta obviamente que bueno, que la participación de la gente, la intención mía era que todos se involucraran, y bueno, me di cuenta que eso era algo frustrante y que en realidad era un puñado de personas obviamente las que estaban interesadas en formar parte de la dirigencia o de la participación política de la unión vecinal, sino que el resto preferiría directamente pensar en que haya un buen dirigente en la unión vecinal, un buen equipo y que haga las cosas bien, pero no involucrarse. Y bueno, la idea mía era un experimento social, tengo que decirlo, porque obviamente quería ver realmente si la gente tenía podía uno llevar a la gente para que tuviera una participación más activa
en una organización tan pequeña como en un vecinal y me di cuenta que no se daba y que hay una naturaleza de las personas justamente que bueno, hay personas que están dispuestas y hay personas que directamente están hechas para ser gobernadas, que esto pasa obviamente como cuando uno dice, bueno, se produce la vida en el vientre de una mujer y sabemos que de todos los que van, uno o dos son los espermatozoides que van a dar, se van a unir con el óvulo y van a generar la nueva vida, que es un bebé, y el resto no. Entonces bueno, así tenemos también una sociedad, personas que están dispuestas a saltar para ir a la acción política y otros que prefieren directamente no involucrarse y bueno, directamente confiar o como se dice, relegar la autoridad a otros. Así que bueno, este es un experimento social que pude verlo, observarlo en el vecinal y bueno, que es un patrón que se ha ido repitiendo en otras instituciones y bueno, yo de lejos puedo observar eso en un país y bueno, nada. Así que bueno, te doy las gracias, Lucas, gracias por esta participación y bueno, nos estaremos viendo en otro video quizás. ¿Para cuándo el asado? Ahí lo vamos a pensar. Yo creo que ya si preparamos pronto. Si llegamos a los 10.000 suscriptores. De uno. Y le mandamos un asado ahí. Me parece que vamos a cada hora. Bueno, les mando un saludo grande y bueno, suscríbanse y pongan like. Adiós.